Estamos listos para continuar con la programación y también con la grabación de el mensaje de esta noche. Habíamos iniciado el capítulo 26 del libro de Mateo y a partir de este capítulo tenemos ya todos los pormenores sobre la detención de Jesús, luego la crucifixión, su muerte y su resurrección. Es uno de los últimos capítulos ya. Todos sabemos que Mateo tiene 28 capítulos y este es el 26. Bien, habíamos visto para iniciar este capítulo, habíamos visto el complot para prender a Jesús de parte de los sacerdotes, el Sanedrín, y también habíamos visto cómo Jesús es ungido en Betania por María, la hermana de Lázaro. Ahora vamos a ver el capítulo 26, el versículo 14 y el 16. Judas ofrece entregar a Jesús. Así dice la palabra del Señor. Judas ofrece entregar a Jesús. El versículo 14 entonces dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar si yo os lo entregare? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 3 versículos que nos describen la forma como Judas tramó y el negocio indigno que él hizo para entregar al Señor. La acción de María, la hermana de Lázaro, al ungirlo, se ubica en un marcado contraste con la actitud traicionera de Judas. Mientras María ungía con qué ternura, ¿no? Y fe al Señor con un vaso de alabastro carísimo, 200 denarios. Judas tramaba traicionarlo, venderlo. Si el acto de María fue el más elevado de amor, porque lo hizo por el cariño que María tenía junto a Marta y Lázaro, sus 2 hermanos más, ¿no? Así que fue un acto de un amor muy elevado el de María, y de esta manera él ya ungió a Jesús. Entonces, el de Judas, mientras que el de María es un amor elevado, el de Judas es la más oscura de las traiciones. Mire el contraste. Los líderes religiosos iban a esperar, ellos estaban dispuestos a esperar hasta después de esa Pascua, recién para prender a Jesús. Pero la oferta que Judas les hizo para ellos fue tan tentadora que no pudieron resistirla. Así que los eventos se desarrollaron de forma más rápida de lo que ellos habían calculado. Ellos iban a esperar que termine la Pascua y luego iniciar con la trama esta de querer prender al Señor. Así que tan pronto como concretó el arreglo con los sacerdotes, Judas buscaba, dice la palabra de Dios, la oportunidad para llevar a cabo el acto de traición. Ahora Judas era el hombre que estaba buscando dónde puede ser factible entregar al Señor, de tal manera que no se dé esa revuelta, que no haya
ese enfrentamiento que podía producir una terrible conmoción social ahí en Jerusalén por tanta gente que amaba y seguía al Señor, ¿no? Así que Judas andaba buscando la forma para evitar cualquier reacción masiva que traiga consecuencias funestas. Hay 3 razones, aunque algunos pueden buscar muchas más. Yo creo que somos libres de poder opinar, somos libres de poder catalogar, ¿no?, las razones que Judas habría tenido para vender al Señor, después de 3 años y medio que habían estado juntos y que habían compartido en una forma íntima tantas cosas y todo lo que ellos habían recibido del Señor, ¿no? Un llamamiento especial, un lugar especial en la sociedad, el conocimiento revelado del Señor que los sacerdotes todavía no lo sabían, pero que Jesús a sus 12 discípulos los estaba revelando. Todas estas cosas, entonces, hay algunas razones para poder catalogar esta terrible traición, ¿no? Así que aquí voy a dar yo 3 razones por las cuales Judas traicionaría a Jesús. Vuelvo a repetir, si usted es estudiante de la Biblia, un acucioso investigador de la palabra, pues usted puede descubrir muchas más, ¿no? Primeramente por avaricia. Lo primero que se nos viene de acuerdo a su comportamiento, a los fines que él buscaba, es la avaricia. Según Mateo y Marcos, ambos coinciden, ambos evangelios, fue inmediatamente después de la unción a Jesús en Betania cuando Judas cerró el terrible trato. Así lo describen ellos. Fue precisamente después de haber sido Jesús ungido. Y cuando Juan nos cuenta ese acontecimiento, Juan también corrobora, pero tiene una ampliación a lo que Mateo y Marcos dicen. Entonces, cuando Juan cuenta este acontecimiento, dice que Judas hizo su protesta contra la unción, no estuvo de acuerdo. ¿Por qué este desperdicio? Él lo consideró como un desperdicio. Así que Juan dice porque él era un ladrón y robaba el dinero que había en la caja. O sea que si María hubiera entregado el alabastro, ese alabastro, ese perfume, ellos lo habrían podido vender por 200 denarios y Judas habría ganado su respectiva oportunidad para sustraerlo. Eso es lo que acota Juan, ampliando ya lo que Mateo y Marcos nos están declarando, ¿no? Ahí en Juan 12:6 dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, eso había dicho Judas, esto puede haber sido vendido y repartido entre los pobres, pero Juan lo dice enfáticamente, ¿no? No porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. En ese caso, Judas hizo el negocio más mezquino de la historia. Se puso de acuerdo en la suma de 30 piezas de plata conforme a una profecía. En Zacarías 11:1 dice, y les dijo, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Esa es la suma, la cantidad por la cual acordaron
entre Judas y los sacerdotes entregar a Jesús. Esta suma, según la palabra de Dios, es el precio de un esclavo y representa unos 120 denarios. Ya sabemos nosotros que un denario era lo que la cantidad de dinero que ganaba un judío por día. Y aquí estamos hablando de algo de 4 meses de trabajo, ¿no? Para ese tiempo, pues era una regular cantidad, ¿no? En Éxodo 21:32 dice así: si el buey corneare a un siervo, hablando de un esclavo, o una sierva, una esclava, pagará su dueño, el dueño del buey, 30 siclos de plata y el buey será apedreado. O sea, él pagará por el esclavo, la esclava muerta, y el buey también morirá. Si la avaricia entonces fue la causa de su traición, estamos hablando de la traición de Judas, es el ejemplo más terrible de la historia. Es el ejemplo más terrible de la bajeza a la que se puede llegar por amor al dinero. La palabra de Dios dice que la raíz de todos los males, escuchemos sinceramente, la raíz de todos los males, no dices el dinero, no, no, no. El dinero es la raíz de todas las posibilidades, porque cuando hay dinero se puede hacer muchas cosas. Entonces la Biblia no está contra el dinero, dice, la raíz de todos los males es el amor, el sentimiento, el apego, la preferencia, en que las personas, amando tanto al dinero, pueden hacer cualquier acción nefasta, absurda. Entonces, la Biblia tenía o tiene tanta razón. Nosotros vemos el mundo en el que vivimos y en realidad es un mundo donde el valor más grande que una persona posee no son los valores éticos, morales o espirituales. No, 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 no. Nadie puede sumar, catalogar o negociar esos valores. En realidad a nadie le interesa. El valor más grande en esta sociedad es el dinero. Si usted tiene dinero, es el Señor. Y si usted no tiene dinero, es don nadie. Así que no es lo que usted sea, sino lo que usted tenga. Una apreciación muy simple y fuera de lo que Dios habría querido que nosotros valoremos. Raíz de todo los males es el amor al dinero. ¿Por qué está la sociedad de esta manera? Porque hay gente que junta, que guarda ingentes cantidades de dinero y no es para ellos nunca suficiente. Siguen y siguen y siguen, como decía Jorge Beltrán, detrás de cada fortuna siempre se esconde algo. Y al hacer una auditoría a estos capitalistas, se va a encontrar cuál es el origen verdadero de estos dineros. Y su origen es verdaderamente de mal habido. Bien, así que el amor al dinero, la avaricia, que nunca deja de fluir en las personas, ese amor por el dinero, hasta hacerlo llegar a extremos insospechados, ¿no? Segundo, el odio y la disolución. Ahí había odio y disolución, desilusión, no disolución, perdone, desilusión. O sea, él estaba con un corazón lleno de rencor
y estaba también desilusionado. Así se encontraba Judas. Y nosotros nos preguntamos, ¿Jesús desilusionó a alguien? Las personas que más cerca estuvieron a él fueron desilusionadas. Es que en algún momento ofreció algo que no podía cumplir. Es que en algún momento él intentó hacer algo que no podía realizar. Nosotros sabemos, estudiando los 4 evangelios, que los discípulos conocieron a Jesús como nadie y estuvieron tan cerca, más cerca que nadie. Sin embargo, había momentos cuando ellos se sorprendían porque lo que Jesús hacía les parecía algo inverosímil, algo increíble. Y muchas veces cayeron de rodillas y le adoraron. Para nosotros es fácil, porque nosotros venimos de un contexto idólatra, panteísta, animista, espiritista, Dios mío. Así que a cualquier persona usted le cruza 2 palos y la persona cae de rodillas y lo está adorando. Le dibuja por ahí una negrita y le pone hábito y le dice, esto es la Virgen, se me apareció, cae de rodillas y lo está adorando. Eso somos nosotros. Pero a un judío no, porque ellos no venían de ese contexto idólatra. Entonces, ellos lo adoraron a Jesús verdaderamente porque vieron, conocieron y quedaron totalmente impresionados por la majestuosa y la soberana forma que tenía Jesús de actuar. Sin embargo, entendamos el contexto social, político en el que vivían los judíos. Los judíos siempre habían tenido un sueño de poder. Eso sí no lo vamos a negar. Por tanto, en el pueblo judío habían personas nacionalistas, pero que al mismo tiempo eran extremistas y que estaban preparados a cometer crímenes y que estaban preparados a ir a la violencia si hubieran podido echar a los romanos de Palestina. Ellos estaban con ese ímpetu de hacerlo, ¿no? Estos nacionalistas se llamaban los sicarios. Ahora nosotros sabemos que es un sicario, antes tal vez no. Los portadores de dagas, los portadores de armas. Usted puede ver lo que sucedió aquí en Getsemaní esta noche cuando Judas entregó a Jesús. Pues Pedro sacó la espada, Pedro sacó espada. Hágase una idea, un pastor saca un revólver después de haber tenido una vida de consagración, de haber sido utilizado profundamente por el Espíritu Santo y después de haber cenado. Pedro sacó espada. Usted lo sabe porque la palabra de Dios dice, ¿no? Entonces, estos señores seguían una deliberada política de asesinato. Jesús en realidad juntó gente del vulgo, del pueblo. Y no todos, no vamos a decir que todos, no. Estamos diciendo que dentro de los 12 habían personas. Y bueno, alguien ha dicho, tal vez Judas fue uno de ellos. Y que se había adherido a Jesús. Porque él comenzó a seguir y Jesús de los que lo siguieron pasó la noche orando para llamarlos y hacerlos sus discípulos cercanos y más tarde sus apóstoles. Ahora lo tremendo podemos decir, y esto nos asombra, que Jesús sabía quién era Judas. Y Jesús sabía el desenlace, el devenir de su vida. A Jesús nada le impresionaba
como dice Juan en el capítulo 2, él lo sabía todo, sabía lo que había en el corazón del hombre. Así que tal vez Judas fue uno de ellos, de estos sicarios, de esta gente violenta, que esperaba consumación a través de las armas para librarse de Roma. Se había herido entonces a Jesús, creyéndolo divinamente inspirado, que con su poder milagroso podría Jesús haber dirigido una gran revolución. Se puede, ¿no?, tratar de entender. Puede que hubiera Judas notado que Jesús había tomado otro camino, no el que él habría esperado. Y que el camino que Jesús había tomado no lo llevaba a ser el Mesías libertador, como ellos habrían pensado, sino lo conducía por el camino de la cruz. Y a causa de su amarga desilusión, la devoción de Judas se convirtió primero en desencanto. Estaba desencantado y luego en odio, tal que le produjo buscar la muerte del hombre del que él había esperado tanto. Esa es una de las suposiciones. Quizás Judas llegara a odiar a Jesús tanto porque no era el Cristo que él quería que fuera. No era el ungido que él quería que fuera. No era el Mesías que él quería que fuera. Usted sabe, los judíos esperaban al Mesías, pero un Mesías libertador, guerrero, un comandante de sus ejércitos, que se enfrentaría con Roma cara a cara y con todo el poder milagroso y divino podía haber vencido a Roma. Así que Judas entró en odio, en rencor y en una terrible desilusión. Tercero, tal vez Judas no pretendía que Jesús muriera. Puede ser, estamos suponiéndolo. De acuerdo a la poca escritura que se tiene sobre la personalidad y el comportamiento de Judas en estos últimos tiempos, entonces podemos jugar con las probabilidades. Ya estoy diciendo dos: la avaricia, la desilusión, ¿no? O tal vez Judas no pretendía que Jesús muriera. Puede ser que Judas viera en Jesús al verdadero dirigente divino por todos los milagros, por todas las expresiones milagrosas. En realidad Jesús estaba dentro de una categoría poco común. La gente misma había dicho: ¿de a dónde tiene esta sabiduría? ¿Y qué poder le es dado para que haga estos milagros? O sea, la gente estaba consternada con el Señor, ¿no? Así que tal vez Judas pensara que Jesús iba demasiado despacio, iba lento, ¿no? Mucho hablaba, mucho hacía, pero en un sentido no directo de enrumbar la mirada contra Roma. Y puede que no deseara otra cosa que obligarle a actuar. ¿Qué diría Judas? Si lo hago, que lo prendan. Y si él ve verdaderamente el final fatal que le espera, de repente despierta. De repente despierta las emociones nacionalistas, chauvinistas, que Judas creía Jesús tendría en el momento esperado, ¿no? Quizás traicionó Judas a Jesús con la intención de obligarle a rebelarse. ¿Se acuerda lo que dijo la mujer samaritana? Sé que ha de venir el Mesías, efectivamente, y él nos enseñará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy. Y la mujer quedó convencida por la
forma como él había tomado la conversación y había hecho una revelación de un secreto tan guardado por esta mujer. Así que Judas tal vez lo traicionó, obligándola a Jesús para que se revelara. En el momento tal vez del peligro, dijo Judas, entonces se va a sacar toda esta careta pasiva, ¿no? Amorosa, sensibilera, y va a actuar como un Mesías, de lo que él esperaba tal vez. En ese hecho el punto de vista que encaja mejor con todos los otros. Efectivamente. Y eso explicaría por qué Judas se suicidó, porque no termina él como un traidor cualquiera, todos lo sabemos. Él hace la traición, sobre él ya no había un peso, sino el de su conciencia. Y él inmediatamente terminó suicidándose. Él vio que su plan fracasó, tal vez que no le salió como él pensaba, que Cristo no reaccionó, no se enfrentó, no sacó, como podríamos decir nosotros, las garras. Entonces se desilusionó, quedó quebrantado, prefirió la muerte antes que continuar con un panorama que él no entendía. Bueno, ¿cuál fuera nuestro argumento? Ya les digo, si usted es un acucioso investigador y un estudiante consuetudinario de las Escrituras, usted puede hacer cualquier conjetura. Somos libres en la investigación. Por eso es que hay predicadores que dicen una cosa y otros decimos otra, porque tenemos esa prerrogativa, una interpretación muchas veces apodíctica, sin darle ninguna variación a lo escrito, y otras veces casuística. Le damos toda la variación en nuestra imaginación, de acuerdo a nuestra cultura y nuestra experiencia. Eso lo sabe todo pastor y todo predicador. Por eso es que algunos pastores o algunos predicadores, como quien les habla, pues toman el mismo pasaje y hacen de ese pasaje una joya, o pueden también hacer un traspiés de la interpretación. Bueno, la tragedia de Judas consistió en que se negó a aceptar a Jesús como era. Jesús nunca dio visos de ser diferente, o guardaba tal vez en lo más íntimo de su ser una personalidad que nunca habría revelado. Así que él trató de hacerle como Jesús, como él quería que fuera Jesús. Por eso que, como dice, lo probó, ¿no? Lo probó y lo llevó al momento decisivo a ver si Jesús reaccionaba. Nosotros lleguemos a esta conclusión, que no somos los que debemos cambiar a Jesús a nuestro gusto. Yo quiero un Cristo que me enriquezca a mí, porque la Biblia dice que Dios es proveedor. Y además Jesús ha dicho, busca primero el reino de su justicia. Ya lo busqué y te va a venir la añadidura al 100 por 1. Pedro mismo lo entendió cuando al joven rico lo desilusionó el mensaje del Señor. Entonces Pedro dijo, nosotros lo hemos dejado todo, Señor. Y bueno, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús terminó como corolario de tu gran respuesta. Recibirás 100 veces más de lo que has dejado. Y la misma palabra del Señor nos enseña que se podía recibir al 100, al 60 y al 30%, pero nunca en pérdida. Nosotros queremos ese Cristo. Y hay mucha gente que acude a la iglesia buscando a ese Cristo, al Cristo de la riqueza, al Cristo del poder, al Cristo omnimo, al Cristo que hace de su pueblo el pueblo más perfecto, más poderoso, el pueblo que no sufre, el pueblo que todo lo puede solucionar en el nombre de él, como si fuera
un artificio matemático. Nosotros podemos tal vez, ¿no?, tener un Cristo a nuestro gusto. Sin embargo, no somos los que debemos cambiar a Jesús a nuestro gusto. No somos. Sino que Jesús, escuchemos, es el que ha de cambiarnos a nosotros a su imagen. Nosotros no lo vamos a cambiar a nuestro gusto ni a nuestra necesidad, sino que Él nos va a cambiar a nosotros, tampoco a su gusto y no necesidad, sino a su imagen. ¿Y cuál fue la imagen que Cristo reflejó? La de un siervo manso y humilde, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo lo entendió y lo interpretó de una forma extraordinaria. Y no solamente lo interpretó, sino que lo vivió. Por eso consideramos a Pablo como uno de los hombres que más se acercaron al tipo que fue Jesús. Así que no le podemos usar nunca para que se realicen nuestras ideas. ¿Qué idea tiene de Cristo? Yo he visto predicadores que salen como guerreros, con ametralladoras, toman la Biblia con el poder que se les antoja. No tienen visos de piedad, de sencillez, de humildad. No. Ellos están teniendo a un Cristo que va a realizar sus ideas. ¿Ah? Lo que pise la planta de tus pies, lo que bebas no te hará daño. Dilo y aparecerá, nómbralo, llámalo. Tú tienes el poder. Hasta cuando abostezas, cuando soplas. Y yo veo predicadores que por los mismos están soplando, reciba, porque Cristo sopló el Espíritu, según el apóstol Juan. Entonces, no le podemos usar a Jesús nunca para que realice nuestras ideas. No se olvide que el instrumento no es Él, sino nosotros. Debemos someternos a Él para que realice las ideas suyas en nosotros. ¿Cuál fue la tragedia de Judas? Bueno, fue la de una persona que creyó que sabía más que Dios. Y a muchos nos puede pasar de creer que podemos tener un evangelio más profundo, mejor explicado, más completo que el que predicó el Señor. Dios nos bendiga. Qué tremenda personalidad de este hombre, aunque psicológicamente no le hemos visto, pues no. Simplemente hemos meditado en su comportamiento y hemos entrado en el terreno de las suposiciones de acuerdo a lo que sucedió. No estamos pecando de aventureros, no estamos pecando de inadvertidos, porque no nos compete engrandecer a Judas ni empequeñecerlo. Nuestra obra es la del Cristo crucificado y resucitado. Dios nos bendiga, Dios nos bendiga.